es un punto de partida. Álvaro Aurane, ¿cómo estamos? Muy bien, Pedro, querido, ¿cómo te va? Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y de alguna manera queríamos hacer honor a ese día, que no es un día romántico para festejar, es un día que tiene una connotación política, social, cultural, moral. Y evolutivo, ¿no? Bien. Vos sabés que en rigor aparece, digamos, la primera gran manifestación y prácticamente la que le da canónicamente el 8 de marzo como fecha, es una movilización de 1875, ¿no? Ya el último cuarto del siglo XIX, que se da en los Estados Unidos. Hay verdaderamente miles de mujeres salen a las calles y vos ves ahí que la reivindicación de la mujer en este momento de la historia, finales del siglo XIX, tiene que ver con reivindicaciones laborales. Fundamentalmente igual remuneración por igual tarea, ganaban menos de la mitad de lo que ganaban los hombres en los mismos empleos, en la misma fábrica además, ¿no? No que te estoy contando, a escala, en una misma fábrica un empleado varón ganaba el doble de lo que ganaba una mujer, pero además las condiciones de trabajo eran absolutamente insalubres, los horarios de trabajo excedían largamente las 12 horas, no existe la idea de horas extra ni nada por el estilo. Hay una represión policial feroz, se calcula que son 120 las mujeres muertas en esa represión, y digamos, este hecho se convierte en una suerte de punto de inflexión, a partir de lo cual, fundamentalmente, los partidos de extracción socialista son los que empiezan a pugnar y a vindicar que precisamente se geste un día de la mujer para comenzar a debatir los temas que tenían que ver con la realidad de la mujer en este momento de la historia. Originalmente era el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Porque además eso, brevísimo paréntesis, es decir, la mujer que está en la casa también trabaja, trabaja muchísimo, ¿sí? Nada más que su trabajo es no remunerado, ¿sí? Pero en ese momento, trabajo era únicamente lo que tenía remuneración. Ahora, los hitos que van a terminar jalonando la construcción del Día de la Mujer son hitos del siglo XX. En líneas generales, el más conocido tiene que ver con la fábrica textil Cotton. El oprobio ahí en Cotton ocurre en el año 1908, en marzo de 1908. Hay una huelga de cerca de 40.000 mujeres. Cotton quedaba en Nueva York, ¿no? De nuevo, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, reducción del horario de trabajo a 10 horas. Mirá lo que estaban pidiendo. Sí. 10 horas tope, para digamos. Que tengamos una dimensión de lo que era entrar a trabajar. Claro, y de lo que era familia. la explotación digamos, en este occidente que ya estaba industrializándose a pasos agigantados. Particularmente las obreras de Cotton deciden hacer la huelga con permanencia en el lugar de trabajo. Entonces, los dueños hacen cerrar las puertas de la fábrica y se desata un incendio y muere un centenar de mujeres. Sí, una gran tragedia. Algo similar va a ocurrir 3 años después, nada más que con otra fábrica textil, también en Nueva York, que era la Triangle, o sea, de triángulo, Triangle, lo van a encontrar sustancialmente, que era una fábrica de camisas, muy específicamente. También pagaban sueldos de hambre, digamos. Entonces los dueños comienzan a sospechar encima de que eran absolutamente esclavistas. Comienzan con la idea de que, como pagaban muy poco, capaz que se robaban camisas estas mujeres, entonces tenía que haber un control estricto. Entonces cuando entraban a trabajar, se cerraban las puertas para que a la salida hubiera una única boca de salida y ahí las registraran. También se desata un incendio y también hay, digamos, centenares de pérdida de vidas humanas. Fueron acusados los dueños de la Triangle
de homicidio, básicamente, de partícipes necesarios en este homicidio. Fueron a juicio, enfrentaron más de 27 demandas, los declararon inocentes en materia penal, pero los obligaron a pagar una indemnización de $75 por víctima fatal. Claro. Esto es lo que valía la vida de una mujer trabajadora en este momento de la historia. Humor negro. Y después un tema verdaderamente poco difundido es que en las reivindicaciones femeninas, ya las reivindicaciones femeninas para este momento de la historia no solamente reclaman mejores condiciones de trabajo, sino que ya empiezan a reclamar voto femenino. Bueno, en 1910 en Dinamarca hay una gran movilización. Exactamente. También por cuestiones laborales y pidiendo votar. En cambio, la de 1917, ¿viste? En la URSS, no, era pan y paz, porque estaba la guerra, había una hambruna. Ese es un tercer elemento. Empiezan a reclamar las mujeres. Hay, para ese momento, conocidos en Rusia, hay 2 millones de soldados muertos. Son 2 millones de hijos, 2 millones de padres, 2 millones de maridos, ¿no? 2 millones de hermanos. Y entonces va a haber el 23 de febrero del 17 una gran movilización. Hay órdenes de las autoridades, tiene un zar, digamos, como máxima autoridad el imperio ruso en este momento, de reprimir y eventualmente de disparar contra las mujeres. Ya veníamos del Domingo Sangriento de 1905 en San Petersburgo. No le fue bien al zar, tuvo que renunciar. Claro, lo que ocurre ahí es que no se va a hacer caso, digamos, a esta orden, y esta movilización femenina es la mecha de la Revolución de Febrero, que lo depone al zar e instituye por eso se conoce en la historia como doble revolución rusa. Estatuye los primeros gobiernos mencheviques, los gobiernos de los blancos. Se van a suceder 3 gobiernos de los mencheviques hasta que en octubre opere la segunda, la doble revolución rusa, que es la revolución de los bolcheviques y la revolución de Lenin. La de febrero tiene como figuras, por ejemplo, la de Kerensky, ¿no? Ahora, esto, no, por favor, no se lea que el feminismo es el motor de la doble revolución rusa, ¿no? De ninguna manera. No. Pero sí es un detonante. Hay una mecha que se enciende en la revuelta femenina del 23 de febrero del 17. 23 de febrero en el calendario juliano. Claro. Cuando finalmente se imponga la revolución bolchevique, se va a adoptar el calendario gregoriano y 23 de febrero es 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo para nosotros, básicamente del 17. Luego, precisamente a partir de la instauración del gobierno bolchevique tras la Revolución de Octubre, sí se les va a dar voto a las mujeres, ¿no? En lo que todavía es Rusia. Así es. Después vamos a tener que andar hasta la década del 20 para que se constituya la Unión Soviética. Entonces vos te fijas cómo estamos hablando de derechos de las mujeres, estamos hablando de reivindicaciones de las mujeres, pero no solamente laborales, electorales, políticos, no solamente reclaman votar, reclaman ser votadas. Claro. En ese instituto. Y poder estar en el padrón electoral y poder ser candidata y poder ejercer cargos públicos. Ahora, qué ironía, porque fíjate vos que en 1975 recién la ONU reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Mirá que pasaron más de 80 años. En el 77 Estados Unidos. Claro. Porque en el 75 le quitan la connotación de Día Internacional de la Mujer Trabajadora y queda como Día Internacional de la Mujer, para pensar en su totalidad, digamos, no solamente la realidad, sino la coyuntura y las necesidades y qué es lo que está pasando con las mujeres en el mundo. Esto es efectivamente el 75, pero es precisamente una parlamentaria y una luchadora del socialismo en los Estados Unidos quien plantea y
le demanda al Congreso de los Estados Unidos en el 77 que adhiriere al Día Internacional de la Mujer, pues todavía no lo habían hecho. Ahora, qué interesante toda esta lucha, porque la mujer le tenía que decir al hombre, ¿saben una cosa? Esto de que ustedes dicen que somos invisibles es mentira, aquí estamos. Esto de que ustedes tienen derechos civiles y nosotros no, bienvenidos al contrato social, en serio. O sea, por eso es una lucha moral. Es decir, ¿cómo podés decir que estamos bajo un contrato social de convivencia para establecer vínculos, pero hay alguien que existe, pero no hacemos como si no existiera? Calcula que en Brasil, hasta este siglo XXI, hasta el primer gobierno de Lula da Silva, a principios de la tira de 2000, las que nosotros llamamos empleadas domésticas, es decir, el personal de servicio en los hogares, por ley cobraba la mitad del salario mínimo. Claro. Una cosa increíble, digamos. Sí. Pero bueno, así. Ser mujer es verdaderamente una lucha permanente de reivindicaciones y de igualdades, ¿no? De derechos, de oportunidades. Por eso decía al principio, cuando estamos recordando el 8 de marzo, no estamos recordando un día romántico que se lo ha transformado en un día comercial, sino en un acontecimiento de escala mundial extraordinariamente político, social, cultural y moral. No es una celebración, es una conmemoración. Bien. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal.